Olam 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. ¿Listo? Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos en la audiencia. Estamos contentos y felices de verles, más bien dicho, de tenerlos con nosotros y una vez más compartir con ustedes una lección tan bonita que tenemos para este día de ahora. No sin antes darle la bienvenida a cada uno de ustedes, desearles lo mejor en el Señor y que sus bendiciones lleguen allá donde ustedes se encuentren. Sean bienvenidos, les agradecemos su sintonía y las bendiciones del cielo estén con vosotros. Amén. Tengo a mi izquierda al hermano Gerardo Ramírez, a quien tengo el honor y el privilegio de dar la bienvenida. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Gracias a Dios, estamos bien, hermano. Me siento feliz, contento por estar otra vez de nuevo aquí, ya que la semana pasada no pude por problemas físicos. Les damos una cordial bienvenida a todos los que se están conectando a través de la televisión o el internet. Esperamos que esta lección pueda ser de grande bendición para cada uno y que juntos podamos prepararnos para esperar la segunda venida de Cristo. Amén, Señor. A mi derecha tengo al pastor Benedicto Álvarez, a quien ya día no tenemos con nosotros. Bienvenido aquí a la mesa. Qué alegría, ¿verdad? Qué gozo, hermano Sebastián. Sí. Hoy yo creo que estamos los que estamos, ¿no? Ajá. Y bueno, tenemos realmente lecciones muy importantes para la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a compartir los principios por el cual Dios desea que los seres humanos nos conduzcamos, así que va a ser una lección de gran bendición. Así Amén. es, hermoso. La semana pasada habíamos estudiado la lección importante de la bienaventurada esperanza que hay en el cristiano y hablamos también de un tema de que Dios en el ser humano ha depositado el sentimiento de la eternidad. De la eternidad. ¿Verdad? Y que habíamos dicho que apurando y apresurando la bendita venida del Señor Jesús, que todos los que nos enfiláramos con Él pudiéramos cooperar con Él, ¿verdad? Entonces hablábamos de 2 Timoteo en el capítulo, habíamos estado hablando en el capítulo 4, en versículo 1. Esto nos hablaba de que la importancia de tener la esperanza bien cimentada en cada uno de nosotros. Vamos a ver qué dice este libro de 2 Timoteo. Dice la palabra de Dios en el verso 1 del capítulo 4 de 2 Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios. Mire, es un encarecimiento, una rogativa, una súplica. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Bien, esta es la bendita esperanza de todo hijo de Dios, creo que ustedes también. Y aquellos que percibimos que posiblemente venga el Señor en nuestros días, podemos estar uniéndonos al igual que el apóstol Pablo, que él creía que en sus días venía Jesús. Ellos creían, esa generación creía, sí, que en sus días iba a venir el Señor Jesús. Y qué manera como ellos testificaban, hablábamos en la lección pasada, cómo ellos enfrentaban dificultades, atropellos a la dignidad de un cristiano, y sin causa alguna ellos padecían tremendas cosas, pero por tal de testificar la causa que representaban, no les importaba el vituperio que a ellos les tuviera que suceder. Y leímos también Eclesiastés 3.1, Eclesiastés 3.1, la importancia de poner la mirada hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Él el inventor de la vida eterna. Entonces, dice ahí 3.1,
todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que nosotros tenemos nuestra oportunidad de elegir si prepararnos con anticipación o por su misericordia podemos hacerlo a veces hasta apresuradamente. Versículo 11 decía también la importancia del sentimiento del cristiano, que sabe para qué meta va y a la cual él le tira. En el versículo 11 nos dice que en nosotros está un sentir bonito y noble que Dios nos puso. Eclesiastés 3:11. Vamos a verlo ahorita. Dice así en el versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Entonces, nosotros sabemos que lo hizo hermoso Dios, pero que la entrada del pecado pues nos ha causado esta lucha tremenda. Amén. Que se nos pone dificultoso. Y no solo eso, sino lo que usted comenzó leyendo, ¿no? Que en nosotros Dios ha puesto eternidad. Sí. En nuestro corazón, pero como consecuencia de la entrada del pecado, ahora hay condiciones para tener la eternidad. Sí, veamos el versículo 16 y el 17. Y ahí terminamos con esa introducción. Para retomar el hilo e iniciar la nueva. Vi más debajo del... Eclesiastés 3:16. Vi más debajo del sol en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. A todas estas cosas Dios quiere ponerle fin. Versículo 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Es interesante, todo esto nosotros debemos de tomar en cuenta de que Dios está llevando a cabo un juicio en el cielo por medio de nuestro gran representante, que es el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora vamos entonces a dar inicio al capítulo 2 de Filipenses. Y vamos a empezar con una pequeña pregunta y todo. ¿Por qué medio el apóstol exhorta a la unidad? Que vamos a leer entonces juntos el versículo 1 y el 2 de Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 y versículo 1 y el 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pastor Benny, ¿qué nos puede usted decir con respecto a este sentimiento que el apóstol quiere proyectar a la unidad de esos hermanos de Filipos? Qué lindo es saber que esta carta yo puedo ver la unidad que existe entre lo que es Silas, Timoteo y Lucas, el doctor Lucas. Sí. Aquí nosotros podemos ver que gracias a esa unidad, gracias a esa amistad que nació entre ellos, se pudo organizar esta iglesia. Y de ahí la carta que tenemos a los filipenses, donde su mayor prácticamente prioridad, o más bien dicho, esta carta da luz a aquellos que han honrado a Dios y obviamente han honrado la actividad, en este caso, en el campo misionero que el apóstol Pablo estaba dando en ese momento. Entonces vemos nosotros que qué importante es la buena amistad, la buena relación sin perseguir lo nuestro. En otras palabras, usted me está dando a entender que el apóstol procura ganar primero para él
aquella persona, haciéndolo amigo. Haciéndolo amigo soy yo compañero. para retenerlo en el Amén. seno de la iglesia. Para retenerlo en el ministerio, que en este caso era un gran ministerio, porque quién es Silas, quién es Lucas y quién es Timoteo, aquí mismo lo podemos ver en sus cartas, ¿no? Cómo él, su principal, y más todavía a Timoteo, que era el más jovencito, ¿no? Cómo lo fue formando, y digámoslo de tal manera, y preparándolo para el ministerio, ¿no? Así es. Qué maravillosa experiencia realmente. Porque tenía planes de mandarlo a ciertas asignaciones en otras iglesias. Amén. Ahí los preparó. Tiene Y que ahí nació prepararlo esa todo. unidad realmente. ¿Tiene usted algún comentario, Lázaro? Bueno, me gustaría hacer un comentario aquí del versículo 2. Pablo los invita a que tengan el mismo amor. Sí, Yo pienso que el amor rompe muchas barreras. así es. Si Ajá. nosotros tenemos el amor de Cristo en el corazón, vamos a poder retener a aquellos que llegan a la iglesia a visitarla, o aquellos que tal vez necesitan estudios bíblicos. De esa manera nosotros vamos a poder retener a esas personas. Si sentimos amor por aquellos que tal vez están pasando por alguna necesidad especial, si nosotros seguimos los pasos que nos enseñaba el Señor Jesús, recordemos Él cuando Él iba a sanar a una persona, primero miraba la necesidad de esa persona, y la necesidad que tenía esa persona, el Señor Jesús la suplía. Ven, Entonces, y dice aquí también, casi al final del versículo, dice, sintiendo una misma cosa. O sea, debemos de ser todos de un mismo sentir, que no haya ninguna diferencia en nosotros, para que Dios pueda bendecir grandemente el ministerio o los planes de las iglesias. ven. Si nosotros seguimos estos consejos de la palabra de Dios, vamos a ver cómo Dios bendice y cómo Dios va a traer a aquellas personas que van a pertenecer al reino de Cristo. Amén. En el versículo 15 del capítulo 1 nos dice la realidad que esa pequeña iglesia sufría. Y era una competencia terrible, no muy amable. Versículo 15 dice, y algunos en la verdad predican a Cristo por envidia y porfía, más algunos también por buena voluntad. Entonces, teniendo en mente esto, esta pequeña y humilde iglesia de todo tenía todos estos conflictos. Y por eso Pablo les decía, si en verdad habéis apreciado el ministerio de nosotros, por favor, conllevad la unidad que es de estima y grande valor en vuestras vidas, en vuestros corazones. Leamos De hecho, hermano Sebastián, si me permite ampliar Muy bien. esa parte, ¿no? Aquí vemos una iglesia que tiene problemas por la misma doctrina, problemas en el cual, pues de una u otra manera ellos eran participantes. Y aquí para nosotros hoy en día es lo mismo, por eso la palabra aquí que redunda es la palabra consolación. Así es. ¿Por qué razón? Por los problemas que en ese momento, en este caso estamos hablando de probablemente persecución, probablemente los mismos hermanos en contra de los hermanos. Así es. Y ahí la clave principal en todo esto es el compañerismo. Así es. Así es. ¿Por qué razón? Miren, cuando en una iglesia hay un compañerismo, cuando usted, en el caso del Señor Jesús, Él se fundó en 12 y Él les puso prácticamente su sello a esos 12, su personalidad. Esos fueron inamovibles prácticamente. Así es. Entonces la clave realmente en todo esto, porque sabemos que vienen momentos difíciles para la iglesia, vienen persecuciones. ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que va a permanecer? El compañerismo. El espíritu, espíritu de la convivencia. de convivencia, Importante. ese espíritu que nos da consuelo, que nos fortalece. Y el apóstol Pablo lo hacía a través de sus cartas. Sí. De hecho, la lección tiene por título, en cuanto a honra, honrar a los demás. A los demás. Eso dice el título. Vamos a ver en el libro de Salmos 34, leamos juntos el versículo 8, y dice así, Salmos 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Esta confianza, esta esperanza, esta unidad es la que mantenía unidos a ellos, y
repercutía en sus corazones, sus pensamientos, que el amor genuino solamente lo puede dar Dios. Amén. En el hombre no está, solamente la divina presencia de Dios en el corazón del individuo puede proyectar ese amor que desea el apóstol Pablo. Así Y de hecho, Dios, hermano Sebastián, dice que gustemos de eso, ¿verdad? Así es. Gustad, dice, y ved que es bueno Jehová a través del hermano, ¿no? Y dice, dichoso el hombre que confía en él, de la relación, de ese compañerismo. Así es, sí. Y yo me pregunto algunas veces de todo, cuando ustedes y yo nos sentamos desairados en este mundo, en la sociedad, por más que usted porfíe de comprobar su lealtad, su inocencia y todo, cuando el cristiano es abandonado, tiene su compañerismo número uno que Dios le ha enviado, son sus santos ángeles. Amén. Le ha enviado el Consolador, que es el Espíritu Santo, y tiene un intercesor en el cielo, y también tiene un Padre que es compasivo y amoroso. Hermano Sebastián, tenemos el gran ejemplo, el apóstol Pedro, ¿no? Ahí. Gran compañero de nuestro Señor Jesucristo. Y él lo formó, le puso todo su sello prácticamente de su ministerio. Pero ¿qué pasó? O sea, llegó un momento en que se sintió que él lo podía hacer todo. Que él lo podía, él confió en sus fuerzas, él confió en esa ímpetu de hombre, ¿no? Esa estima propia. ¿Verdad que sí? ¿Y qué sucedió prácticamente? Niega al Señor. Pero mire, ¿qué hizo? Lo que más me encanta es el compañerismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Lo rechazó, lo recriminó. ¿Qué fue lo que hizo él? Simplemente se le quedó viendo, según la escena. Sí. Pedro, ¿no te lo dije? Sí. Qué lindo, ¿no? Sí. Así es, ese es el compañerismo que el Señor Jesús quiere que tengamos nosotros. Pero para tener ese compañerismo, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Una estabilidad de amistad con Dios todos los días. Todos los días a través del estudio, a través de la oración. Y la convivencia. Sí, así es, y no sentirse uno suficiente. No. Siempre confiar en las promesas de Dios y tomarse de la mano poderosa de Dios, y Dios nos dará la victoria. Amén. Amén. Quiero yo hacer un comentario aquí de la inspiración. Aquí la mensajera del Señor habla acerca de esto y dice: el amor sea sin fingimiento. O sea, es un comentario agregado a esto. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Miren qué lindo, ¿no? Y esto, ella lo dice, requiere diligencia. Así es. Dice que no sean perezosos, hay que ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice, hay que ser constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estás en paz con todos los hombres. Miren qué lindo, ¿no? Amén. Eso es lo que el Señor, a través, cuando hablamos de honra, así es como debemos de honrar a aquellos que Dios honra. Sí, Amén. todo depende de la capacitación que haya recibido la persona. Debe de someterse a Dios, de ponerlo en práctica en su vida, para que esto se lleve a cabo en él también, ¿verdad? Amén. Entonces leo del versículo 3, según el capítulo 2 de Filipenses. El versículo dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Amén. Desde este mismo lindo, punto ¿no? de partida, la persona que le va a ver a usted al exponer usted la palabra de Dios, o al llevar usted la palabra de Dios, o al representar su presencia en una visitación, usted está siendo representante de Dios. Y hay veces que es mejor que nosotros tenemos que escuchar primero, ¿verdad? Aprender a escuchar a los demás y todo. Esa es la norma. Y si pudiésemos nosotros, como dije todo, darle el mayor valor que sea a su debido tema o comentario que tenga la persona, darle a él el primado, que se sienta estable, establecido En los y negocios todo. se dice el cliente tiene la razón. ¿Sí?
Y aunque en realidad a veces de todo A veces no tiene la razón. no la tiene, pero hay que darle la razón. hay que darle la Por no razón perder a él, como sí. cliente, ¿no? Así es. Por eso dice aquí, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Sí, Y ahora dígame usted, ¿no es eso la enfermedad del hombre hoy en día? eso es. Los reyes se ha visto en el pasado mucho eso. ¿Verdad que sí? Así Que ¿por qué nosotros estamos aquí en este lugar? ¿Por qué yo quiero hacer algo? ¿Por qué yo quiero tener mi mejor casa? ¿Por qué yo quiero manejar el mejor carro? Es por vanagloria. Así es. ¿Cuál es el consejo del Señor? Aquí dice claramente, no hagan eso por vanagloria. Antes bien dice, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores. Siempre alguien es superior a mí. ¿Usted no le acuerda aquella situación cuando un hombre se había subido a un árbol de sicómoro, Nicodemo. siendo pequeño de estatura aquel hombre? Saqueo. Y él Saqueo. Y él deseaba ver a ese maestro que tanto se hablaba de él y todo. Se subió a un árbol. Y el Señor Jesús todo bien le dijo, ¡ey! Le dijo, yo iré este día a tu casa. Le dijo. Amén. Estaré en tu casa. Y el hombre de aquel momento se sintió impactado. Dijo, va a venir a mi casa, va a venir a mi casa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le llamó por su nombre y lo tomó en cuenta. Como quien dice, leyó el pensamiento. Yo sé por qué estás en el árbol. Mejor voy a ir a tu casa. Mejor a tu casa y vamos a platicar privadamente. Mire, ¿cómo se sintió este hombre, ese Saqueo, no? ¿Cómo se sintió él prácticamente con una estima? Su estima se elevó prácticamente. Levantada. Le dio el Señor el valor que nosotros como seres humanos le debemos de dar a las personas. Sí. Ejemplo, vamos a ir viendo el desarrollo de la lección, pero cuando nosotros vayamos y llevemos este ejemplo que el Señor Jesús diera, nosotros vayamos a levantarle la estima a cualquier individuo en el estado que esté. Esa entrada nos va a dar a nosotros un deseo en la persona de ser amigos de nosotros también. Amén. Pero hay una cosa aquí, A ver. o sea que si nosotros no tenemos una relación íntima con Cristo, Ujú. pues no podemos dar lo que no tenemos. Bueno, el ego es superior, el Sí. ego va a predominar. Entonces, si nosotros tenemos una relación íntima con Cristo, entonces vamos a poder dar Lo que tenemos, lo que Cristo lo nos que hay da. dentro de nosotros, ¿verdad? Así es. Así es. O sea que nos llama a... Aquí Pablo le da énfasis al amor, ¿verdad? Y que todos sintamos una misma cosa. Pero para sentir una misma cosa y para tener amor en el corazón, necesitamos tener una relación íntima con Cristo. Para poder ver a los demás, así como Cristo miraba a todos sin ninguna diferencia. Exactamente. Les leo de la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 9, y veamos el versículo 23 al 24, ya que el apóstol Pablo busca a engalanar la estima de cada uno de sus miembros de iglesia. No está el apóstol queriendo él ir por sobre encima de ellos. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Verso 24, dice lo siguiente, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y Amén. conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Así que el apóstol Pablo, lindo, ¿no? el apóstol Pablo está de entrada, pero honrando a Dios por sobreestimar a los hermanos de Filipo, que oígame, esos hermanos habían estado luchando en oración con él y llevándole provisiones donde él había estado preso y todo. O sea, vemos una actitud prácticamente cristiana, o sea, es parte de nuestros deberes cristianos hoy en día. El gran ejemplo de la iglesia de Filipo, sería un gran ejemplo para nosotros hoy en nuestra iglesia. Y Exactamente. justamente, ¿por qué razón? Dice, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme, dice, entender a Dios y conocerle, que es lo que hacemos nosotros. Sus métodos. ¿Verdad que sí? Hay que entender sus métodos. Ese es el método, son los principios de Dios, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, que lo conozcamos y que lo entendamos a Él. Exactamente. Amén. Ujú. Volviendo entonces a nuestra lectura de la Biblia,
que concierne a la lección de esta tarde, les leo de Santiago capítulo 3, verso 16, dice así. Santiago 3:16 dice de la siguiente manera: porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué podemos hablar o comentar nosotros concerniente a esto? ¿Dónde nace la envidia y la perversión de algo hermoso que Dios nos ha dado a nosotros? Bueno, de hecho, la Biblia dice que todo asunto nace en nuestro corazón. Nuestro corazón es malvado y perverso. Ahí están todas las intenciones. Y en este caso, recapitulando lo que dice el apóstol, y vemos nosotros cómo lo que prevalece, o sea, entre otras cosas, la motivación más grande a través de estas epístolas y a través de los consejos del apóstol Pablo, al final de su discurso dice: tengan la mente de Cristo. Miren qué importante. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es tener un corazón limpio, manos limpias para el servicio a la causa de Dios. Manos alzadas. Amén. ¿Algo que quería comentar usted? Pues ampliando un poquito el comentario que ya dio el hermano, pues todas las cosas nacen, o más bien Satanás nos las despierta de la mente, porque él todo lo que Dios crea, Satanás lo echa a perder. Entonces, todas las cosas, las envidias, los celos, todo lo malo, Satanás no los despierta, porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ahí está eso, pero está dormido. ¿Cree usted que el diablo le conoce bien a usted y a mí? Claro, a todos nos conoce. Es más, él hasta conoce más la Biblia que nosotros. ¿Cree que conoce bien los arranques negativos que tenemos en cada instante? Claro. Que claro por eso que provoca él a cada rato. Claro, y él sabe y conoce las debilidades de cada ser humano. Y él lo trata de torturar por esas debilidades que nosotros tenemos. Es interesante todo esto. Mire Santiago, cómo da a conocer una radiografía de la iglesia. Y él dice: donde hay celos, donde hay contiendas, ahí hay perturbaciones. Es una radiografía de la iglesia en este tiempo. Así es. ¿Será que sí? Sí. ¿Y qué más dice él? Y ahí hay toda obra perversa. Fácilmente diagnosticar cómo está la razón de una iglesia. Es muy fácil. Donde hay contiendas, disputas, ahí vemos que hay obras perversas. Ahí mueve la cola del diablo. Así es. Y miramos cómo cuando hay todas esas cosas dentro de la iglesia no progresa. Amén. Porque miramos la iglesia primitiva, como cuando ellos tenían problemas, que la obra de Dios no avanzaba, pero cuando todos dejaron todo eso y permitieron que Dios dirigiera la vida de cada uno de ellos a través del Espíritu Santo, miramos cómo fueron ganadas 3,000 personas con los mensajes de Pedro. ¿Por qué? Porque dejaron todas las diferencias y todas las cosas las tenían en común. Amén. Leo del Espíritu de Profecía una nota que encontramos ahí en el capítulo 2 de Joya de los Testimonios, tomo 2. Y dice de entrada, el tema es la envidia y la crítica. La envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades. Empezó con Satanás, él deseaba ser primero en el cielo. Y porque no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios. Envidió a nuestros primeros padres y los indujo a pecar, y así los arruinó a ellos y a toda la familia humana. Oigan, Wow. Qué terrible, ¿no? Así es que, si hablamos de este texto que decía Santiago 3:16,
que donde existen todas estas obras hay perturbación. Y la primera obra que aparece es envidia. Dice, pero si tenéis envidia amarga, yo pregunto, ¿sería una envidia amarga la que tenía el diablo cuando se enalteció contra Dios? Sí. Hablemos ahora del hombre que posee la envidia engendrada por el diablo. Sigue diciendo, oye los testimonios, tomo 2, en el capítulo 2, el hombre envidioso cierra los ojos para no ver las buenas cualidades y nobles acciones de los demás. Amén. O sea, mi hermano Benny, que si usted hoy se compra un carro de primera línea, lo primero que voy a hacer yo es hacerle así, hacerle un reflejo así como que no me importa. Un desprecio, ¿no? En vez de decirle, varón, bendiciones. Está bendecido. Qué linda bendición le trajo Dios al presente, disfrútela, ¿verdad? Preste servicio a Dios. Pero eso lo vemos en el Todos los días, materialismo. ¿verdad? Sí. Pero ahora, por ejemplo, en el ministerio, ¿qué aplicación le podemos dar? En los dones, hay ¿Verdad quien que está sí? molesto por el don de una persona, cuando en realidad Dios dio dones a la iglesia, dice Pablo. Amén. Así es que sigue diciendo, hablando del hombre envidioso, dice, él está siempre listo para despreciar y representar falsamente lo excelente. Con frecuencia los hombres confiesan y abandonan otra falta, pero poco puede esperarse del envidioso, puesto que envidiar a una persona es admitir que ella es mejor, Es superior. es superior. Entonces, cuando Satanás se le despertó en el cielo, la envidia y todo, en la envidia le aceptó que Cristo era mejor que él. De hecho, le voy a hacer un comentario, ¿no? Ajá. Emerson, un gran científico, Ajá. él tenía en su palabra, en su vocabulario, él decía, siempre alguien es mejor que yo, siempre alguien es más que yo en alguna manera. Y qué gran verdad tenía Emerson. Así es. realmente. ¿Por qué razón? Que era lo que estaba diciendo él. Estaba reconociendo que alguien es superior a él. Y con eso, ¿qué pasa con el orgullo? El orgullo lo botaba, lo Y cortaba. lo cortaba. Ese es el mejor antídoto para el orgullo, Para para el lo- orgulloso, no para con- el altivo. Y no continuar. Amén. Decir, sí. alguien es mejor que yo. Ahora, Que fíjate- pudiéramos decir eso sí, todos, ¿verdad? Terrible. Mire, ahora fíjense, si ustedes allá en la audiencia padecen de este problema, están padeciendo por este problema, observen. Pero hermano, ¿y usted cree que en un cristiano nacido de nuevo, usted cree que hay este problema? ¿Qué dice usted? No, Bueno, mi hermano. Gerardo, ¿será que hay? Yo pienso que en las cosas de Dios hay de todo, ¿no? Hay personas que todavía no han dejado el deseo por las cosas del mundo. Todavía no han dejado el viejo hombre. Así es. Entonces, miramos cómo la envidia, cómo se da en todos los lugares, en los trabajos, en las iglesias. Hay hermanos que tienen tanta envidia por otro hermano cuando Dios le da un privilegio allí en la iglesia que ellos dicen, no, pues eso me lo hubieran dado a mí porque yo estoy más capacitado que él. Entonces, tenemos que dejar eso, porque eso no viene de Dios. Miramos cómo esas cosas vienen de otra obras fuente. perversas, dice ¿Sí? el apóstol. Entonces, nosotros como cristianos debemos de dejar todas esas cosas, porque el Señor Jesús dice que hagamos tesoros en el cielo. Allá es donde debemos de hacer tesoros, Amén. no aquí en la tierra, porque aquí todo se corrompe, todo se contamina. Entonces, mejor hagamos tesoros en el cielo, donde allá hay verdadero valor. ¿Tuvo Dios éxito en querer hacer entender a Lucifer que depusiera ese tipo de cosas malas que estaban despertando en él? ¿Verdad que no tuvo mucho? Bueno, mire, de hecho, recuerden que él es un ser creado, ¿no? Sí, claro. Una criatura que lo formó Dios, obviamente no con
con esas mañas, Cualidad, digámoslo de esta las manera, ¿no? cualidades, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Una de las podría decirse que yo creo conveniente, lo más justo, Dios hizo justicia en nosotros cuando nos puso libre albedrío. Así es. ¿A quién tú vas a elegir? ¿A quién tú vas a servir? En ese momento, para mí es lo más justo que Él pudo haber hecho. Ponernos a nosotros el libre albedrío, la facultad de decidir, esa capacidad de decisión. Satanás, él tuvo esa posibilidad de decidir, de servir a Dios, pero ¿qué fue lo que le pasó a Satanás, a Lucifer en ese momento? Por fin fue expulsado. Él lo que quería era el honor, la vanagloria. Eso era lo que quería. Quería ser igual al Creador, quería ser igual a nuestro Señor Jesucristo. Él era un ser creado. ¿Cómo un ser creado iba a ser superior a un creador? Imposible, ¿verdad? Sí. Dios en ese momento, y yo les voy a decir a ustedes, hay una cita en el Espíritu de Profecía donde el Señor Jesús habló con Lucifer para que depusiera su actitud. ¿Cómo él tomó eso? Dice el comentario que lo tomó, que el Señor Jesús se estaba humillando, mire, dándole lugar a Lucifer. El Señor Jesús lo puso, dándole lugar, lo que estamos hablando, ¿no? Poner a otro por encima, ¿no? Eso fue lo que hizo. Y con eso, lo que hizo Satanás fue nada más o engreírse más, ensancharse. Miren, ahí está el Hijo de Dios. Ahí está el Señor Jesús suplicándome. ¿Saben una cosa? Para que ustedes miren, le dice a los demonios, a los ángeles que ya habían caído, para que ustedes miren que yo estoy en la razón, que yo tengo todo aquello que ellos quieren encubrir. O sea, miren, qué pensamiento, ¿no? Le leo esta parte de continuidad de la cita, ¿no? Porque usted dice que el Señor Jesús dialogó y puso mediadores para poder ganar de nuevo a Lucifer. Él mismo no puso mediadores, él mismo lo hizo. Pero hubo ángeles también. Sí. Sí. Dice, el orgullo no permitirá ninguna concesión. Amén. Si se hace un esfuerzo para convencer de su pecado a la persona envidiosa, se exacerba aún más Amén. contra el objeto de su pasión y con demasiada frecuencia permanece incurable. Eso fue lo que hizo Satanás. Ahora- Eso fue lo que hizo Satanás. ¡Qué barbaridad! La envidia es un veneno Sí. terrible, mortal. Ahora, la pregunta sería, hermano, ¿Dios crió al diablo? Él fue el creador. Dios creó a Lucifer, Bueno, a Lucifer, a pero ese ser, pues. pero por un misterio de iniquidad que es el pecado. En el diablo se dio esa naturaleza. O sea, Nosotros podemos, por los preparativos que ha hecho el Señor Jesús y sigue haciendo en el cielo, cualquier individuo es salvo, pero Dios no puede obligar a la persona que lo acepte, ¿verdad? Tiene que hacer su elección. o sea, Dios creó a un ser de Perfecto. luz perfecto. Hecho a imagen y semejanza. Es lo mismo a nosotros. Dios Amén. nos creó A imagen y semejanza. a la con luz, imagen y semejanza de Él. con la misma gloria Pero de cuando él. nosotros llegamos a cierta edad, cuando nosotros entendemos y comprendemos qué es bueno y qué es malo, nosotros decidimos seguir a Dios o no seguirle. Sí. Perdón. Entonces Dios no crió a Satanás, Dios crió a un ángel de luz. Amén, así ¿verdad? es, Sí. correcto. Les hablando de esa naturaleza que el apóstol Pablo quiere que haya en nosotros, en 1 de Pedro 3:17 dice lo siguiente, 1 de Pedro 3:17 dice así, porque es mejor que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora imagínense ustedes, que haciendo el bien en la causa de Dios, aún así nos maltratan, nos vituperan, nos desairan, nos ignoran. Ahora y haciendo el mal, ¿cómo nos diría? Inmediatamente nos lincharían. Sí, ¿cómo no? Inmediatamente. Así es que el diablo es bien tramposo. Mateo 27:12. Mateo 27:12. Miren. Mateo 27:12.
27 y el 12, dice lo siguiente. Y siendo acusados por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Esta es la persona de Jesucristo. Versículo 13. Versículo 13 dice lo siguiente. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Versículo 14. En el 14, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿De qué se maravillaba? Del testimonio que Cristo daba. Versículo 18. En el versículo 18, 27 y 18. porque sabía, hablando de Pilato, porque sabía que por envidia le habían entregado. Versículo 22. Ahora versículo 22, vamos a ver qué es lo que dice. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Veamos el versículo que sigue. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Y yo pregunto, pastor, ¿había hecho algún daño Jesús? Justamente, ahí es donde está el punto, ahí es donde podemos aprender esta gran lección. ¿Qué lección es la que podemos aprender? Dígame usted, ¿podrá tener entendimiento un envidioso? Bajo ningún punto de vista. ¿Qué sucede? Por eso se quedó mejor callado el Señor, porque aunque los argumentos de él eran válidos, los argumentos prácticamente estaban totalmente, en este caso, en su contra por la cantidad de envidia que había en el Sanedrín. O sea, él no podía refutar. Lo único que hizo era quedarse callado porque su entendimiento ya estaba entenebrecido. Ese es el problema del envidioso, ¿no? Sí, que tiene un entendimiento entenebrecido y que nadie le hace entrar en razón. Está borracho, entre otras cosas. Así es. Pero ¿dónde están, hermano? Aquí, aquellas personas que Jesús sanó, que ni siquiera pudieron... bueno, es otro asunto, ¿verdad? Vamos a considerar un pasaje más adelante y leamos juntos Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Por qué existen contiendas de esta índole en el ser humano? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20. Idolatría, hechicería, enemistades. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Envidias, y el siguiente que nos dice ahí. Envidias, homicidios. Envidias, homicidios. Borracheras. Usted dijo borracho, ¿no? Borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál era lo antinatural que le había injertado el diablo al hombre? ¿No son esas? Todas esas condiciones para deteriorar la imagen de Dios puesta en el hombre. Y bueno, me llama la atención también, hay otro verso ahí en la Biblia donde dice, contra tales cosas, dice, no hay ley. Imagínense, qué interesante, ¿no? En todo nosotros podemos venir, la ley es el que nos muestra tal nuestra condición, ¿no? Así dice, es. y contra esas cosas dice, no hay ley. No hay ley. Imagínense, ¿no? Qué duro es tener eso en el corazón del ser humano. Y eso era lo que justamente el apóstol Pablo está amonestando. La gran lección de la iglesia de Filipos es precisamente eso. Dice, verá, ¿cómo se puede evitar todo esto? ¿Qué deberíamos estimar? ¿Cómo? La única manera es poniendo a otros encima de nosotros. Así es. Es la única manera para evitar todo esto. No dijo el Señor Jesús que si alguno quería ser grande,
que fuera su servidor primero y después Amén. la gente lo iba a reconocer. La gran disputa que tenían, ¿no? Sí. Que tenía Juan, que tenía Santiago, que tenían Pedro. ¿Quién iba a ser el mayor? Y Ese- todavía se mete la mamá. Sí, Con aquella súplica, ¿no? Y le dijo, yo quiero que estén uno al lado derecho y otro a la izquierda. Y Dios le dijo, no sabes ni lo que pedir. Le dijo. Sí, es la verdad. En realidad, todas estas cosas es importante verlo. Romanos capítulo 1, verso 29. Dice el versículo 29 lo siguiente. Romanos 1:29. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaños, de malignidades. ¿A qué llegó el ser humano entonces después de haber tenido la imagen preciosa de Dios? A tener esta condición terrible, mire, pero terrible, terrible. Veamos el capítulo 6, verso 21. De Del Romanos. mismo Romano, 6, 21. En el 21 dice así: ¿qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ahí está la sentencia. Ujú. Violación directa a la ley de Dios. Dios tiene beneplácito en regalarnos a nosotros la salvación. Más bien dicho, nosotros queremos ganar una carrera a pie cuando vamos corriendo a la par de otros que compiten en otro tipo de transportación. Viene Dios y nos levanta y nos empareja con ellos y nos pone en la meta final. Dice, así quiero que vayas y estés. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no nos deja a nosotros avanzar como Dios quisiera y espera de nosotros. Sí, Es interesante. podemos ver, hermanos, cómo Dios antepone, porque eso es lo que hace Dios, ¿no? Imagínense, ¿no? Manda a su Hijo, Él se antepone. ¿A qué? A morir por un vil pecador, imagínense, ¿no? Ese es anteponerse, ese es dejar todo, dejar supremacía, ego, dejar prácticamente, podría decir, un reinado. Se hizo Exactamente. pobre para darnos a nosotros estas riquezas que hoy disponemos. O sea, eso es la razón prácticamente por el cual como cristianos existimos. Esa es la razón por el cual el Señor Jesús eliminó aquellas contiendas que tenían los discípulos. ¿Quién iba a ser el mayor? Claramente, ¿cómo lo definió? ¿Quieres ser el más grande? Sirve a él, sirve a tu hermano. ¿Quieres ser el mayor? ¿Qué tienes que hacer? Entrégate a tu hermano. Así es. ¿Qué lecciones de vida que el Señor nos está dejando? Pero Amén. hoy en día, Amén. ¿cómo nosotros actuamos? Teniendo un ministerio que probablemente está languideciendo, pero nosotros queremos estar encima de ese ministerio. Y hay unas notas aquí que yo voy a comentar posteriormente, ¿no? Sí. Cómo nosotros, de una u otra manera, Dios nos ha encargado algo tan, podría decirse, tan sagrado, y cómo nosotros nos lo distorsionamos. Por ejemplo, aquí dice, el apóstol nos amonesta, dice, el amor sea sin fingimiento, mire la clave. Sí. ¿Ya? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndolos, o sea, que los otros estén por encima de ti, los unos a los otros. Pero miren lo más importante, Pablo desea que distingamos entre el amor puro y el amor altruista. Hay una gran diferencia. Así mero. Que es el altruismo, las buenas obras, pero el amor puro es el que viene de tu corazón, motivado, dice, por el Espíritu de Cristo. Aquí, si no tienes el Espíritu de Cristo, ¿qué sucede? Hay pretensión. Eso es lo que le pasó a Satanás. Había pretensión en él, en el corazón, que era lo que había, deseo de estar arriba. Así es. Y dice, esto es engañoso. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos llenemos, que el mundo se llene del Espíritu de Cristo, porque es el Espíritu que prevalece. Dice. Ven, Mire qué yo- cosa interesante, ¿no? Yo quisiera leer una nota que mientras hacía mis investigaciones escribiera yo cuál es el deseo de Pablo de procurar el bien o la honra de los demás. La buena amistad en realidad es un acto universal que nosotros debemos de procurar tener. Buenos amigos. Sí, debemos de saber mantener, aún habiendo distintas desavenencias en las personas, ¿verdad? Cualquier persona puede estar en una postura y en la otra, pero yo debo de darle el lugar a la persona que se merece y que él me dará a mí también. Así que
¿Cuál era entonces lo que el Señor Jesús hacía y cómo Él se proyectaba en medio de las multitudes? Yo quiero buscar en el capítulo 9 de Ministerio de Curación. Okay. En el capítulo 9 de Ministerio de Curación tenemos la página 102.2. ¿Por qué es importante que si Pablo lucha por querer ganar a los demás para él, y así ellos pudieran gozar la realidad del Evangelio, la coinonía de los hermanos, ese amor ágape, era retenerlos en la iglesia? Amén. Dice, en la cita, dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Seguidme, mire. Entonces ganar amigos es de suma importancia hoy en día. Ahí yo leí un libro que se llamaba ¿Cómo ganar amigos influyendo en las personas? Eso es lo que hacía Jesús. ¿Cómo los ganaba? Influyendo en ellos. Ese libro fue escrito en el año 1929 o 1930 por ahí. Que eran libros realmente, ¿Cómo ganar amigos, influir sobre las personas? Yo tengo ese libro. Que es una gran bendición, son lecciones prácticas que Hermoso nosotros tenemos en todo eso, ¿no? Y aquí el Señor Jesús nos da el ejemplo a nosotros de qué importante es ser amigo. ¿Qué experiencia ha tenido en esta semana usted, mi hermano Gerardo, en quererle dar a los demás el derecho que a ellos les pertenece, de escucharlos más, de brindarles a usted su confianza, su amistad? Oía que mientras hablé por teléfono con usted, le decía a uno de ellos, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Usted es el maestro, le decía. Y usted veía que lo chuleaba a usted a él. No, es que pues yo llegué con él y me dijo, ¿usted conoce estos motores? Le digo, no, usted es el maestro, ¿no? Usted es el que conoce todo eso. Le digo, yo soy un alumno que no sé nada, ¿no? Y él le dijo de qué marca era aquel motor. Y usted le dijo, ni los conozco. O sea, tratando pues de ganarme la confianza de y la darle persona. el derecho a Sí. él, claro. Chulearlo para que tome para confianza. Para que se deshoje él, Sí. pues se expanda. Y es lo importante, darle el derecho a los demás y todo, que puedan expandirse, que alcen sus alas y vuelen. Y como dijo usted, hay que saber uno escuchar a los demás, porque Sí, pues. tal vez traen algún problema, algo que le está molestando, y necesitamos escucharlos a ellos. Sí. Y eso los hace sentir bien. Pues la verdad es que ha sido una gran bendición esta lección, hermano Sebastián. Sí. Se nos fue el tiempo, así Sí. repiten y lo sentimos, Sí, ¿verdad? no lo sentimos. Importante. Bueno, habrá otro chance Sí. en nuestro próximo. Así es que les deseamos lo mejor, hermanos, y que Dios les bendiga. Y los dejo con la despedida de mi hermano Gerardo también. Muchas gracias a todos los hermanos que se han conectado. Que Dios les bendiga y esperamos en el Señor que estas lecciones puedan ser de grande bendición para cada uno de nosotros. Y a aquellos que tal vez no se han conectado o que están ya queriéndose conectar, pues bienvenidos y que Dios los bendiga. Amén. Amén. Pastor. Amén. Bendiciones. Recuerden, nuestro Señor tiene un gran plan para nuestras vidas. Lo que necesitamos es decirle al Señor cuál es el plan Amén. que tú tienes para mi vida. Amén. Que el Amén. Señor les bendiga. Amén. Amén. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.